Hola, soy Nelson Javier González. Muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a hablar de ultrasonido en vía aérea en el marco de este Congreso Internacional de POCUS. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Para que no tengan la necesidad de tomar nota ni estar pendiente de cada detalle, ustedes pueden acceder al contenido de esta charla y los artículos más relevantes en este código QR. O me pueden escribir a mi mail, yo les puedo mandar la información. Comencemos con este caso clínico basado en hechos reales. Es un paciente de 65 años, programado para una endarterectomía carótida de manera electiva. Como muchos de ustedes saben, viene con varios factores de riesgo cardiovascular y particularmente ese paciente tenía algo de sobrepeso medido por un índice de masa corporal de 34. Tenía un antecedente de una radioterapia en cuello debido a un tumor del tiroides y algo de limitación para la extensión cervical. Sin embargo, este paciente fue catalogado como sin predictores de vía aérea difícil y quien lo manejó entonces determinó unos planes para el abordaje de la vía aérea que incluían para este caso el uso de videolaringoscopia como primera opción, y muchos de ustedes probablemente la usen también como primera opción. En caso de no intubación, entonces la utilización de máscara laringea, y en caso de que esto falle, pues pedir ayuda y particularmente la presencia del carro de vía aérea. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Quien estuvo a cargo de la atención de este paciente hizo varios intentos de intubación con el videolaringoscopio, encontrando siempre un Cormac de 3. Decidió entonces cambiar a la laringoscopia directa, encontrándose esta visión, esta pista adversa de la vía aérea, Cormac de 3. Una, otro anestesiólogo que le ayudó entonces decidió hacer lo mismo, pero en este caso usando el boogie, y encontró pues los marcadores de sensibilidad que le permitían pensar que estaba en la vía aérea. Decidió avanzar el tubo, pero para ese momento el paciente ya estaba en paro declarado y no había capnografía. Entonces pensaban en una intubación esofágica, por lo cual, después de todas esas laringoscopias repetidas, decidieron utilizar una máscara laringea clásica, óigase bien, no de segunda generación, y el paciente no ventilaba adecuadamente. Entonces, gracias a que el carro ya había venido, se aventuraron en hacer una cricotiroidotomía, pero el paciente lastimosamente falleció. Hubo una falsa ruta y la cricotiroidotomía no fue efectiva. La pregunta, y pues gracias a que estamos en un congreso de ultrasonido, entonces es, ¿podría el ultrasonido ser de utilidad en una situación como esta? La respuesta es que sí, y para ello solo necesitamos tener un paciente electivo o un paciente urgente, pero no en una situación inminente, y un transductor lineal, aunque eventualmente usted podría utilizar un transductor curvilíneo, pero los transductores lineales sirven para el propósito de la mayoría de las cosas en vía aérea. Para abordar este tema, entonces, vamos a reconocer el uso del ultrasonido en tres diferentes escenarios, como ayuda para predecir la vía aérea difícil, como complemento para la determinación de la posición del tubo endotraqueal, y como herramienta para maximizar los accesos translaringeos. ¿Puedo predecir la vía aérea con ultrasonido? Entonces, la respuesta es sí, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra práctica clínica la mayoría utilizamos predictores clínicos que son imprecisos, cuando más nos dan sensibilidades y especificidades que rondan entre el 50 y el 70%. Si bien la mayoría mejoran cuando se utilizan en combinación, los estudios más sólidos han girado
han gravitado en torno a la laringoscopia directa y no al resto de los dispositivos. Muchos de los estudios han empezado a mostrar predictores propios con el uso de otros dispositivos como la videolaringoscopia. Y en el caso que presentamos, ustedes vieron que el paciente tenía una antecedente de radioterapia y este es considerado uno de los predictores de dificultad para el uso de videolaringoscopia. Otra situación que vale la pena resaltar con el caso que mencionamos es que no se mencionó los predictores de ventilación con máscara facial o supraglótica difícil. Recuerden que los pacientes fallecen por falta de oxigenación y ventilación y no por falta de intubación. Así que saber si esos pacientes son fáciles de ventilar le podría salvar la vida al paciente y ahorrarnos muchos dolores de cabeza. En este contexto, entonces, el ultrasonido ha surgido como una potencial ayuda para solucionar los problemas de predicción. Y ustedes encontrarán en la literatura muchas clases de mediciones e inclusive relaciones entre mediciones como índices que hacen un poquito más complejo y más dispendioso el uso pues de una manera práctica en el día a día del anestesiólogo. Sin embargo, yo sí les quería mencionar esta medición que se llama la distancia entre la piel y la epiglotis. En este caso, ustedes utilizan el transductor lineal, como lo ven en la pantalla superior derecha, a nivel de la membrana tiroidea, y se mide la distancia entre donde aparece la imagen hasta que aparece esta otra imagen en arco hipoecoica que corresponde a la epiglotis y que está en medio de dos espacios hipoecoicos o anecoicos que corresponden a los recesos piriformes. El punto de corte para esta medición es en general 27.5 centímetros. Entonces, como ven en el ejemplo de la izquierda, este no es significativo porque no es mayor de 27.5 y se relaciona con una buena visión de laringoscopia directa. Este que es de 30 milímetros, perdón, estas escalas son de milímetros, se relaciona más con una presentación de un Cormac desfavorable grado 3 o grado 4 a la laringoscopia directa. Un reciente metaanálisis de todas estas mediciones de ultrasonografía mostró que esta era la más sólida desde el punto de vista científico, gracias pues a los estudios que la respaldan y a la sencillez en la utilización, con un área bajo la curva bastante decente, más o menos de 0.8 con sensibilidades y especificidades también más o menos del 80%, lo que le da un valor predictivo negativo más o menos del 95%. Quiere decir en términos prácticos, si usted detecta esto, si esta prueba es negativa, o sea, que tiene menos de 27.5 milímetros, la probabilidad de que tenga un Cormac desfavorable en la laringoscopia directa es muy remota. Por el contrario, si lo encuentra positivo, puede ser más o menos del 50%. Para la verificación de la intubación, entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que verificar eso si para mí lo mejor es ver que el tubo pasó? Eso es cierto, no hay nada por encima de eso. Fíjese que ni siquiera la capnografía es tan confiable debido a que los pacientes en paro pues esencialmente no tienen capnografía. El paciente que mostramos al principio pudo haber estado intubado, pero como su capnografía era negativa, los operarios decidieron retirar el tubo pensando en que era una intubación esofágica. Un escaneo con ultrasonido que generalmente dura menos de 5 segundos hubiera eliminado esa incertidumbre. Entonces el ultrasonido se puede tomar para evaluación directa porque uno ve, por ejemplo, en este caso, a nivel de la fosa supraesternal, uno ve una sombra acústica producto de la interfase aire-mucosa que genera la tráquea y la presencia del tubo. Por el contrario, cuando el tubo está en el esófago, que generalmente está en el área posterior y oculto, cuando uno ve una imagen como de doble
trayectoria, como un doble canal, significa que el tubo está en el esófago, porque eso es francamente anormal. Una de las maneras también de ver si el tubo está bien posicionado es utilizar la ultrasonografía pulmonar. En este caso, verificando que el paciente tenga el deslizamiento pulmonar en cada uno de los lados, eh, confirmará que el tubo está en una posición adecuada que permite la ventilación. Si por el contrario este deslizamiento pulmonar es ausente en alguno de los lados, bien puede ser una intubación monobronquial contralateral o la presencia de un neumotórax. La manera de discriminar esto entonces será a través de la detección del pulso pulmonar, que estará en favor de una intubación monobronquial versus el neumotórax, que pues obviamente no hay parénquima sino una burbuja de aire, entonces no hay ningún pulso a pesar de que el paciente no esté bien ventilado. En este video pues se recrea en tiempo real. Aquí ven la tráquea, aquí ven la glándula tiroides, aquí ven la carótida y aquí ven la yugular interna. Esta parte podría corresponder al esófago que está colapsado y miren en tiempo real lo que pasa con una intubación esofágica. Aparece una imagen como de doble trayecto, como si el paciente tuviera dos tráqueas, que obviamente no las tiene, pero cuya imagen representa la sombra acústica de la presencia de aire. Esto se puede maximizar a veces utilizando solución salina en vez de aire en el neumotaponador. Por último, el ultrasonido para accesos translaringeos. ¿Sirve o no? Ustedes se preguntarán, pero bueno, en medio de una situación de no intubación o ventilación, ¿con qué tiempo voy a pedir un equipo de ultrasonido? Lo cual es parcialmente cierto, pero hay que tener en cuenta esto. La mayoría de las cricotiroidotomías se hacen cuando el paciente ya está muerto, o sea, no sirve. Y los anestesiólogos tenemos pésimas tasas de éxito en las técnicas translaringeas. Más o menos hay una falla del 70% para los anestesiólogos. ¿Por qué no funciona? Pues por muchas causas, entre ellas que realmente no es algo habitual para nosotros y las competencias se pierden en un periodo entre 3 y 6 meses. Entonces, para no quedarnos con alternativas, tenemos que buscar otros recursos, además pues de la educación, la simulación y todo eso. Como el ultrasonido ha penetrado toda la práctica clínica, se espera también que los mecanismos de inteligencia artificial ayuden a determinar por sí solo las estructuras anatómicas en vía aérea. Ya hay muchos estudios, por ejemplo, en ecocardiografía y en estructuras vasculares, pero pronto van a ver los de la vía aérea. De todas maneras, escanear la vía aérea para la detección de la membrana cricotiroidea es tan sencillo como esto. Ustedes utilizan el transductor lineal a nivel de lo más prominente que se encuentra en el cuello y empiezan hacia abajo. Generalmente lo más prominente corresponde al cartílago tiroideo. Ustedes ven una imagen triangular como un volcán y van hacia abajo y se encuentran una imagen horizontal que es brillante y que corresponde a la membrana cricotiroidea. Si siguen más hacia abajo, se encuentran con una estructura un poquito más hipoecoica y más cercana al transductor que corresponde al anillo cricoideo. Entonces la membrana se encuentra en la parte superior, ustedes se devuelven con el transductor, lo posicionan ahí y lo marcan con una membrana, con un marcador, la membrana para ayudarles al acceso translaríngeo. La otra manera es utilizar ese mismo transductor, pero no en forma axial o transversal, sino en forma longitudinal, para lo cual simplemente lo rotan 90 grados con el señalador hacia cefálico. Y en ese caso encontrar un montón como de estructuras ovales o elípticas hipoecoicas que corresponden a los anillos traqueales, con una estructura que es más superior y anterior que corresponde al anillo cricoideo. Si ustedes siguen hacia arriba, se encontrarán con una línea que corresponde a la membrana cricotiroidea y en la parte más superior se encontrará un anillo mucho más prominente que corresponde al cartílago tiroides. Obviamente entre el tiroides y el cricoides está la membrana cricotiroidea. Esto es una ampliación de la misma imagen.
Aquí ven un anillo mucho más grande, el tiroides, uno más pequeño, un poquito más anterior, el cricoides, y aquí está la membrana susceptible de marcación. Si siguen hacia abajo, entonces ya los anillos se vuelven más profundos y corresponden a los anillos traqueales, que también es una estrategia útil para la traqueostomía percutánea por dilatación. Entonces, de verdad, el ultrasonido, los estudios clínicos han demostrado que mejora la posibilidad de la detección más o menos en 7 veces y disminuye la posibilidad de falsas rutas y de lesiones eh, por el procedimiento. Un estudio muy reciente mostró que inclusive los pacientes tradicionalmente difíciles para accesos translaringeos, como los pacientes con tumores que hayan tenido cirugías o los pacientes que han tenido radioterapia, que además son predictores pa- para, para difícil utilización de videolaringoscopia y supraglóticos, pueden ser adecuadamente escaneados y, y se pueden señalar con precisión la membrana cricotiroidea utilizando el ultrasonido. Esto ha sido tan relevante que una reciente metaanálisis mostró que hay evidencia suficiente para recomendarlo en la práctica cuando se desea hacer un acceso translaríngeo. Entonces, se lo recomiendo para esos pacientes con vía aérea difícil conocida o limítrofe, porque usted los va a escanear en un momento electivo y controlado y le va a permitir ahorrarse muchos pasos y mejorar sus chances de éxitos en el contexto de, un, de una urgencia. Usted le permite también gestionar sus recursos humanos y recursos físicos y definir los planes, adjudicando los roles. Además de eso, aprovechen todas las oportunidades de la especialidad para usar el ultrasonido y detectar la membrana cricotiroidea. Por ejemplo, en los bloqueos translaringeos, cuando ustedes van a utilizar el fibrobroncoscopio o utilizar un supraglótico de intubación o un videolaringoscopio para intubación despierto. Identificar la membrana cricotiroidea e inyectar anestésico local hace parte de la estrategia de intubación despierto. La mejor manera de detectar esa membrana es utilizando el ultrasonido y no por palpación. Lo mismo cuando hacen ventilación jet de manera electiva, inclusive en poblaciones donde tradicionalmente la anatomía es difícil, como en la vía aérea pediátrica, o la utilización de ventilación jet profiláctica en los pacientes que tienden a desaturarse muy fácilmente debido a una precaria situación en que ustedes necesitan hacerle una fibrobroncoscopia, etcétera, ponerle una cánula y proveer oxígeno eficiente eh, a través de ventilación jet, permite que este procedimiento se lleve a cabo de manera segura. Y la mejor manera de poner esa cánula es utilizando el ultrasonido. Por último, la traqueostomía percutánea por dilatación también, digamos que amerita el escaneo con ultrasonido para familiarizarnos con la anatomía de la vía aérea y para escoger el mejor punto de la traqueostomía percutánea en la UCI, evitando procesos vasculares o cualquier otro impedimento pues, que lleve a complicaciones. Entonces, las estrategias para hacer ese acceso translaríngeo sin estrés, además de recorrer ágilmente y de manera pertinente el algoritmo, por ejemplo, minimizando los intentos repetidos de laringoscopia, utilizando supraglóticos de segunda generación en vez de primera y marcando la membrana con ultrasonido, son aprovechar las circunstancias de manera electiva, como los bloqueos, la ventilación JET y la traqueostomía percutánea por dilatación. Esto es todo entonces. Como conclusiones, quisiera que se llevaran para la casa que el ultrasonido es una herramienta muy poderosa, que no es un esnovismo y que se utiliza en vía aérea y es muy útil porque ayuda a refinar las estrategias de prevención, pero también a definir los planes de una manera más eficiente, complementa la determinación de la posición del tubo endotraqueal, sobre todo en esas circunstancias especiales como vía aérea difícil, los pacientes traumatizados, cuando hay mucho sangrado o cuando usted no alcanzó a ver que el tubo pasó por la glotis y que la intubación fue a ciegas, entonces el ultrasonido lo saca de dudas en un corto periodo de tiempo. Asimismo, complementa asimismo, ayuda a maximizar las estrategias translaringeas al definir
precisamente la posición de la membrana cricotiroidea. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.